Muy bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa Compartiendo la Palabra. Soy el Padre José Luis Rico Rodríguez de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores de Parlier, California, y estamos celebrando en este fin de semana el segundo domingo de la resurrección, segundo domingo de Pascua, o también estamos celebrando el domingo de la Divina Misericordia, y estamos, para esta ocasión, también me acompaña Rosa María. Rosa María, bienvenida otra vez. Al pie del cañón, Al padre. pie del cañón. Estamos celebrando el segundo domingo de la Pascua, o también el domingo de la Divina Misericordia. También. Pero también hay que hablar, porque tenemos que hacer énfasis. En esta semana celebramos un acontecimiento importante en nuestra diócesis. Exacto. Es el cambio de autoridad eclesiástica, porque es un cambio, es un cambio. El nombramiento viene desde Roma. Exactamente, hemos sido testigos por la historia. Dios en sus planes nos ha dado experiencias diferentes, de que primero tuvimos la experiencia, por ejemplo, haciendo alusión y haciendo un poco de historia, que no hace mucho tiempo, pero alguna gente, porque son acontecimientos diferentes. Por ejemplo, tuvimos la experiencia de nuestro obispo, John Steinbach, Sí. que falleció en plenas facultades. Entonces ahí se maneja la situación de una manera diferente. Se nombra primero, una vez que falleció él, se nombró administrador diocesano. Estuvimos bajo la autoridad de Myron, que posteriormente era primero monseñor. Sí, era monseñor. Pero ahora es obispo. Ahora es obispo. También. Pero entonces, en ese tiempo, llega a Armando Javier Ochoa, lo asignan, del Paso, Texas, llega a nuestra diócesis, y ya llega obispo también. Entonces, y en esta media semana ya es el cambio de posición. Por eso dije cambio de posición de la autoridad eclesiástica de nuestra diócesis. Y el miércoles y jueves de esta semana vamos a tener estos acontecimientos, Rosa María. Exacto. Empezando con el miércoles. El miércoles, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener las oraciones en la catedral por la tarde. Es donde se le entregan las llaves de la catedral al nuevo obispo que ha sido asignado por el Papa Francisco, John Brennan, que viene Joseph Vicente Brennan. Vicente Brennan, que estuvo ejerciendo, pues sí, estuvo hasta en la arquidiócesis de Los Ángeles. En concreto, era obispo auxiliar del área de San Fernando. Allí estaba ejerciendo su episcopal, y fue asignado por el Papa Francisco para llevar las riendas de nuestra diócesis de Fresno, y será nuestro sexto obispo de nuestra diócesis. Entonces, los festejos, mis hermanos, van a empezar el miércoles por la tarde en catedral, y todos los eventos van a ser transmitidos por la televisión, para estar pendientes sobre los horarios. Estar pendientes. Exacto, lo vamos a anunciar por el se va a anunciar el miércoles. Son la entrega de la catedral, que es, por eso se llama catedral, porque allí es la sede del obispo. El miércoles se van a rezar vísperas, y luego ya se harán algunas otras oraciones con él. Y lo importante es la entrega de las llaves, ¿verdad? Es una cosa oficial, ¿verdad? Él no las va a llevar con él siempre, son unas llaves enormes, pero es muy importante, porque eso da la autorización, ¿verdad? Que él es el obispo, él es la autoridad en Fresno, en la diócesis. Y el día siguiente, el jueves, va a ser ya su misa de instalación, donde oficialmente ya se le instala, y ya queda en toda su autoridad para dirigir nuestra diócesis. El tiempo, pues que Dios lo tenga preparado a él y a nosotros, porque no sabemos de qué más vamos a ser testigos a través de... Uno nunca sabe. Y tienen planes el personal del Canal 49
de tratar de transmitir lo posible bilingüe, Okay. ¿verdad? Porque Sí, ya por eso sabemos que la audiencia es bilingüe. Ujú. Y así Por vamos eso a hay que hacer. estar atentos, mis hermanos. Como dice Rosa María, se va a estar anunciando los horarios, ¿ok? Acuérdense, a media semana, miércoles y jueves. Si no puede ir a ser testigo visual, no importa, simplemente nos puede, o hasta por cuestión de trabajo, pues no van Pues es muy van a estar, es difícil, difícil sí, porque ya el sabemos, miércoles sí. va a ser por la tarde, pero también catedral, pues no es muy grande, no No va a es tan ser, grande, no hay sí. acceso a toda Ujú. es imposible. Y lo mismo a la misa de instalación también va a ser, pues va a ser Ese va a restringido. ser Sí, en la mañana, no estoy segura si en la mañana o en la a las tarde. 2, creo que a las A 2 de las la 2 de la a las tarde. 2 de la Bueno, tarde, ujú, sí. Y lo mismo, como se invitan a autoridades, se ujú. invitan a otras denominaciones, o sea, también, pero se va a transmitir por televisión, Sí. porque es un Ujú, evento importante diocesano y se ujú. va a ver pues en todo Estados Unidos, Sí, y les porque pido que estén pendientes, ¿verdad? Porque como va a venir tanta gente, es posible que otorgan boletos, no, por eso digo, ¿verdad? la entrada va a ser, va a Ujú. ser a nosotros como sacerdotes, Limitada. obviamente, va a Pues ser sí, limitada. A así es. nosotros como Ujú. sacerdotes, pues sí, nos apartan. Ahora sí, sí se nos aparta y un lugarcito, pero en sí no va a haber no va a haber acceso porque Ujú. no se cabe, No hay cupo. no hay cupo, Ujú. exactamente. Pero gracias a Dios que tenemos el medio de comunicación, que es la televisión, o por el internet también, Ujú. que en vivo puede sintonizar el canal 49 y ahí puede estar también sintonizando Exacto. todo el evento, todo el momento, y ahorita ya con los celulares, con todo, Que ya todo hasta, se puede, todo se ¿verdad? puede. Y Ahí este fíjate, es un momento de instrucción, de informarnos e educarnos, ¿verdad? Cómo se hacen estas transiciones. sí, Y ahí sí sabemos, como buenos católicos que debemos de ser, ajá. saber cómo funciona nuestra fe, nuestra Ajá. iglesia. Porque a veces la gente dice, pero ¿y por qué no llega nomás así? No, es que Ah, todo es un proceso ese y es es un bonito. rito, sí. Perdón, Ujú. es un ritual, todo es Sí. un ritual y son, perdón, son celebraciones muy bonitas, por eso Ujú. y que no son tan repetitivas, No, por eso les ya digo, hace 7 años, ¿verdad? Que vino hay el que, obispo ya Ochoa. se dio la Ujú. oportunidad de que nuestro obispo Armando Javier Ochoa se retira, pues bueno, le deseamos suerte donde quiera que esté, donde quiera que él decida permanecer, que disfrute su retiro Como yo, como sí. tú estás ya en retiro, Haciendo otras haciendo cosas, otras cosas. sí. No, pero fíjate que el retiro, la gente a veces no entiende lo que es el retiro, piensan que ya no va a celebrar misas. Por Oh, ejemplo, no. hablando del obispo, de un Ajá, sacerdote, no. sí. El retiro consiste en que se retira, no tiene ya la responsabilidad, que es lo fuerte y lo pesado, la responsabilidad de llevar una de diócesis, llevar sí. las riendas de la diócesis. En eso consiste su retiro. Pero todavía está, por supuesto, y él lo ha manifestado, que va a estar disponible por ahí si alguien lo quiere invitar a confirmaciones y el Ujú. obispo si le pide ayuda, pues va a estar disponible porque Sí. hasta eso, gracias a Dios que está muy bien de salud, está bien conservado, Se pero sí es cuida que se mucho, cuida sí. mucho, Ujú. pero es tiempo de su retiro. Así es de que, o Sí, sea, las porque no cosas, los queremos las cosas. extenuar. Y bueno, pues mis hermanos, ojalá y nos acompañen a media semana. Y bueno, pues nosotros vamos a darle Empezamos, sí. continuidad a la lectura de este segundo domingo de la Pascua o domingo de la Divina Misericordia. Recuerden que estamos celebrando también el Domingo de la Misericordia. Y esta primera lectura es tomada de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 12 al 16. En aquellos días los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y pródigos en medio del pueblo. Todos los creyentes solían reunirse por común acuerdo en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente los tenía en gran estima. El número de hombres y mujeres que creían en el Señor iba creciendo de día en día, hasta el punto de que tenían que sacar en literas y camillas a los enfermos y ponerlos en las plazas, para que cuando Pedro pasara,
al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Mucha gente de los alrededores acudían a Jerusalén y llevaban a los enfermos y a los atormentados por espíritus malignos, y todos quedaban curados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Rosa María, lo dijimos hace 8 días que celebramos el Domingo de Resurrección, que en estos domingos venideros, lo que conlleva todos los domingos de la Pascua, vamos a estar leyendo Hechos de los Apóstoles, por la importancia que tiene este libro de la Sagrada Escritura. Y hoy hemos escuchado cómo ya los primeros cristianos empezaban a tomar ya forma las pequeñas comunidades. Y así empezó la iglesia primitiva, precisamente, a reunirse en pequeños grupos, en pequeñas comunidades. Obviamente, estamos hablando de miles y miles de años, de actuales, sí, de que estamos ahorita. Y no tenían, como nosotros tenemos ya ahorita, una liturgia formalmente estructurada. Ahorita nosotros ya vamos a la misa y ya seguimos la liturgia, porque ya tenemos una liturgia uniformada, exactamente. Estamos escuchando los primeros testimonios de las primeras comunidades. Y lo importante es, Rosa María, es que ya se empezaban a juntar, a reunir. Y precisamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo empieza a dar ya los primeros frutos. Y los frutos que es empezar a atraer los nuevos cristianos. Y los que no se juntaban todavía, pero dice a Hechos de los Apóstoles, miraban con respeto a las comunidades que sí se juntaban. ¿Por qué? Porque los primeros cristianos empezaban a reunirse y ya empezaban a dar cambios en sus vidas. Fíjate que en la costumbre y en la tradición de la iglesia, Rosa María, cuando una persona se acerca a una iglesia, y esto es hablando en general, se empiezan a dar cambios en su vida, en su persona. Esos son síntomas de que la persona está siendo motivada, está siendo transformada. Y precisamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos invita a un cambio, a una transformación. Y así como los primeros cristianos que ya se iban reuniendo y que los que no se reunían todavía porque todavía no estaban, pues no, eran los comienzos, pero sin embargo sí curioseaban, sí les llamaba la atención, sí, y escuchaban, ¿verdad? Y veían lo que estaba pasando en la comunidad. Veían, y sobre todo, no sé si va a salir en una de los más adelante, en otros domingos, y decían, vean cómo se aman, cómo se quieren y cómo se ayudan, porque precisamente eran los primeros resultados de las primeras comunidades. Se ayudaban los unos al otros, sí, y como, no voy a decir completamente desapareció la envidia y todos otros rasgos humanos. Eso, Rosa María. Es otra cosa, ¿verdad? Y nunca va a desaparecer, porque... Pues por eso tenemos problemas, ¿verdad? Porque somos demasiado humanos. Pero sí lo cambia, como dice usted, ¿verdad, Padre? Es tiempo de transformación, sí. Dejar una vida vieja, llena de errores y tratar de encaminarse uno en la buena vida. Sí, por eso es importante que estamos escuchando los primeros testimonios de las primeras comunidades. Y me llama mucho la atención, Rosa María, que ya una tradición muy bonita era llevar a los enfermos a las comunidades. Fíjate que en este pasaje de Hechos de los Apóstoles hay una tradición, no sé si tú has oído hablar de una tradición a la sombra de San Pedro. No has oído. Hay gente que le tiene devoción. A la sombra de San Pedro. Hay gente que le tiene devoción a la sombra de San Pedro. Y hay una oración
a la sombra de San Pedro. Y precisamente hoy hemos escuchado en Hechos los acercaban a los enfermos para que al menos la sombra de San Pedro los cubriera. Entonces, mis hermanos, vean, o sea, son detalles que, porque luego nuestros hermanos separados nos critican. Es que la Iglesia Católica está llena de cosas, que no están, dichos, que no son de la que no están aprobadas, que no pues están en la está en la escritura, que a la sombra de San especulaciones. Pedro. Exactamente. Es que hoy dice Hechos de los Apóstoles, muchos familiares llevaban a los enfermos para que al menos la sombra de San Pedro los cubriera. Fíjate que en el fondo es nuestra fe, porque luego vamos a escuchar en el Evangelio que esto ahí nos va a dar de lleno en el Evangelio, porque es el Evangelio de Tomás, es el Evangelio de Tomás, cómo actuamos de acuerdo a nuestra fe. Y yo creo que para entrar a tratar el tema de nuestra fe, vamos a darle lectura a Rosa María. Sí, continuar. Al Evangelio, sí, porque para darle continuidad a este tema tan importante sobre cómo actuamos a través de nuestra fe. Por eso los invitamos, mis hermanos, para que nos acompañen a leer ahora el Evangelio de este segundo domingo de la Pascua o domingo de la Divina Misericordia. Y el Evangelio es tomado de San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa, donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12 a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban unidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Rosa María, híjole, qué clase y qué... bueno, fíjate que fue una clase, pero fue un estirón de orejitas de nuestro Señor a Tomás, porque yo creo que lo necesitaba, ¿eh? Pues yo sí. creo que lo necesitaba. Y la reacción de Tomás, padre, no es porque el miedo que también tenía, todo lo que habían pasado, porque la experiencia de ver cómo lo trataron a nuestro Señor y todo eso, tuvo que tener alguna cosa, ¿verdad? Reacción
tremenda entre todos ellos. Y yo creo que esa es la reacción de Tomás, que tenía miedo de creer otra vez. Es que fíjate que dice el pasaje, del Evangelio que eran 8 días después de la resurrección. Habían pasado, era una semana apenas. Apenas una semana. Apenas una semana. Poco, muy es importante, Rosa María, este comentario que haces tú, y sobre todo porque es muy humano. Cuando acabamos de perder a un ser querido, no estamos ubicados los primeros días, fuera de los primeros días, completamente. La familia no reacciona como debe de reaccionar, porque somos humanos, porque, como dices tú, estamos tal vez sumergidos todavía en el dolor. En todo lo que ha pasado. Y nos sentimos como tuidos, ¿verdad? Exactamente. Afuera de sí. Por eso, cuando en nuestra cultura y en nuestra tradición, Rosa María, no sé si tú te has dado cuenta que se usa mucho ir a dar el pésame a los familiares. Oh, sí. Sí, es una forma, y de acuerdo a la tradición, son durante el novenario, de que todavía, eso, aunque la gente ha vivido aquí por mucho tiempo, siempre tienen esa costumbre del novenario. Sí, el novenario, y en ese tiempo dicen, no, es que está de luto. Y está de luto y voy a darle el pésame. Sí. ¿Por qué? Porque es el momento en el cual acompañamos al amigo, al familiar, al compañero de trabajo, al vecino, a quien estimamos, y lo acompañamos en su dolor, en su sufrimiento, y le decimos, y una de las frases más típicas de dar el pésame, lo acompaño en su pesar, lo sentimos en su dolor. Tomás, yo creo que Tomás estaba, no lo quiero justificar, por supuesto, no lo quiero justificar, pero sí quiero explicar por qué la actitud de que dudó cuando duda, de que los apóstoles le dicen, es que vimos al Señor resucitado. Y Tomás les dice, ¿por qué les dijo así? No, dice, son cuentos. No, cuentos de ustedes. Sí. Así como yo no creo, ustedes, ¿quién me dice que ustedes no están inventando algo? Sí, así. Puede ser una histeria. Exactamente. Y Tomás dice, no, hasta lo que no vea yo los agujeros en su costado y hasta que meta mi dedo ahí en su agujero y tache todo, hasta entonces no voy a creer que en verdad el Señor ha resucitado. Ahora, ¿por qué la actitud de Tomás? Entramos sentimientos humanos, sentimientos limitados, porque nuestra humanidad tiene un límite que no alcanza a ver, nuestra mente no alcanza a ver más de lo que a veces nuestra vista nos permite ver, y en momentos en que hemos perdido a un ser querido, se nos bloquean, muchos sentimientos, se nos bloquean nuestra razón a veces se nos bloquea, se nos olvidan muchas cosas, es una realidad, y entonces a veces ocupamos hasta que nos agarren y nos den una cernidita así. Oye, pues ya ubícate, ya sal del dolor, ya sal del pésame, ya sal de eso. Tomás, yo creo que estaba todavía en trance, en el duelo todavía. Que dudó, sí. Que no debió de dudar, ahí sí decimos, no debió de dudar, porque ahí es donde se aplica nuestra humanidad y ahora sí nos hacemos solidarios con Tomás. Por eso hoy, en este segundo domingo de Pascua y domingo de la Divina Misericordia, mis hermanos, yo creo que en nuestra vida, y Rosa María, vamos a tener momentos en que, como Tomás, vamos a dudar. Se va a dudar. Somos humanos, sí. Exactamente. Somos humanos, pero si Dios nos da la oportunidad, como a Tomás, de que se le presentó, claro que a nosotros
no se nos va a presentar nuestro Señor para Sacudarnos. para darnos esa lección, porque fue una lección de que dice y Pero hay posteriormente. momentos en nuestras vidas que sí. Sí, por eso. Pero en esos momentos nos agarramos de la fe, ¿verdad? Sí, por eso, Rosa María, este segundo domingo de la Pascua, también podemos llamarlo el domingo de la fe, porque es donde nos debemos de pensar, debemos de analizar, debemos de evaluar nuestra fe, hasta dónde nuestra fe está bien cimentada. Sí, porque la fe, mis hermanos, va a haber momentos en los cuales, si no fuera por la fe, no salimos adelante de ciertos momentos, de ciertas situaciones, de ciertas circunstancias, o a veces hasta de ciertas enfermedades. ¿Cuántas personas no hay que por la fe se han levantado de una enfermedad? Por la fe se han curado. Y estaba leyendo. Sobresaltado un cáncer. Estaba leyendo, digo, para mí que yo soy persona de fe, por supuesto, no me causó asombro, pero sí que dijo que muchos médicos estaban recomendando ya a personas que en sus enfermedades que hicieran oración. Sí, hicieran oración. Lo he leído yo también. Sí, que hicieran oración porque que la ciencia diga que la fe, porque en el fondo es otra. Eso es un milagro. Exactamente. Exacto, del Espíritu Santo que los ha iluminado, que ellos no tienen todas las respuestas a todas las enfermedades. Por eso te digo, no me asombra, porque yo, gracias a Dios, soy persona de fe, pero que la ciencia diga e invite a ciertas personas a decir, bueno, usted tiene fe, pues haga oración. Ahora sí, póngala a trabajar su fe. Póngase a rezar, porque en otras palabras eso es. Póngase a rezar, pídale a Dios y que la ciencia diga que le pidan a Dios, dice uno. Wow, pues vaya que estamos en tiempos importantes de que la ciencia diga y recomienda. Póngase a rezar, haga oración, vaya al grupo de oración, qué sé yo, aproveche, medite, que todo eso, que lo recomiende, dice uno. Vaya que sí, ¿por qué? Porque la fe, mis hermanos, cuando nosotros ponemos a trabajar nuestra fe, acuérdense que la fe no tiene límite, no podemos limitar la fe. La fe, y es el regalo de Dios tan grande, tan importante, y es un don de Dios también que tenemos que trabajarlo, pero también tenemos que cultivarlo. Y bueno, Rosa María, pues el tiempo se nos ha ido. Muchísimas gracias por la presencia. Padre, y mis hermanos, recuerden el momento importante de estos días de la semana, miércoles y jueves, para ser testigos de estos acontecimientos de nuestra diócesis, de la toma de posesión de nuestro nuevo obispo, que nos estén acompañando en este canal 49 y en la televisión, para ser testigos de estos momentos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca para siempre con ustedes. Dios los bendiga. Cuídense mucho.